Muy bien, chicos, para todos muy buenas tardes. El día de hoy en grado tercero vamos a trabajar las comunidades nómadas y sedentarias, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto este tema, pero le vamos a echar una repasadita porque es importante tener varios conceptos claros. Listo, entonces iniciamos. Ya debimos haber visto el video que nos propone la guía, es importante que ya lo tengamos. Entonces, diferencias y semejanzas entre comunidades nómadas y sedentarias. Sabemos que los nómadas son un grupo, ¿cierto? O un individuo que se desplaza continuamente con el fin de asegurar su subsistencia. Es decir, que no tiene un lugar fijo de vivienda, sino que emigra de un lado a otro para conseguir su alimento. Entonces, de acuerdo a las temporadas o a las condiciones del lugar, vamos migrando de un lugar a otro. Cuando nos hablan del grupo sedentario, que viene después, que es una forma de vida en la que los grupos humanos se establecen en un lugar fijo, ¿cierto? Como nosotros somos sedentarios, tenemos un lugar fijo de vivienda, siempre estamos en el mismo espacio, ¿cierto? O muy seguramente en lugares muy parecidos. Aquí encontramos también el enlace del video para que lo tengamos claro. Entonces, cuando se habla de pueblos nómadas o nomadales y de pueblos sedentarios, se está refiriendo a un modus vivendi, es decir, a una forma de vida. Los pueblos nómadas son aquellos que no, como les decía, no tienen un lugar fijo establecido, sino que se encuentran en cualquier parte, buscando el alimento, recuérdenlo, chicos. Y el sedentario, ¿cierto? Son aquellos que emplean una única ubicación, que tienen un hogar y que la van modificando de acuerdo a sus necesidades. Se ausentan solo por viajes, pero van y vienen, entonces todo el tiempo están presentes. Nuestra siguiente trabajo, ¿por qué es importante ver esto? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta qué son nómadas y qué son sedentarios. Resulta que hace mucho tiempo en América se tejen varias teorías de cómo nos poblamos. Entonces, estos pueblos nómadas que después se convirtieron en sedentarios fueron formando pequeños grupos que se encargaron de poblar América. Recordemos que el poblamiento de América tiene diferentes teorías. Como lo vemos aquí en nuestro mapita, vamos a centrarnos en 3 teorías. ¿Cierto? Existen diversas teorías sobre el poblamiento de América. En general, se conoce que los primeros americanos vivieron en Asia y Oceanía, de acuerdo a varias migraciones, cuando el planeta soportaba la glaciación y la época de bajas temperaturas. A esta época se llamó Pleistoceno, entonces vemos ahí una imagencita que nos recuerda más o menos las características de esa época. Recordemos que en esa época todo era un poquito más frío, era hielo por todo el planeta, entonces los animalitos que vivieron, como vemos en la era del hielo, tenían esas condiciones de su pelaje para conservar su calor. Entonces, está acompañada de una imagen que nos habla de las 3 teorías, sobre el poblamiento de América. Ay, perdón, chicos. Bueno. El primero es el origen asiático, ¿cierto? Donde nos comentan que así como era muy frío, esta partecita que llamamos el estrecho de Bering, que conecta a Asia con América del Norte, ¿cierto? Es un puente de hielo, se hizo como un puente de hielo. Y nos dicen que fue argumentada por el estadounidense Alex, refutando a Florentino, a otro señor que tiene otra teoría que ya la vamos a ver. Él decía que América se pobló porque varios asiáticos empezaron a atravesar el estrecho de Bering, como nos lo muestran ahí, y fueron llegando a Canadá a través de Alaska. Miren acá. Entonces, Siberia en Asia y llegan a Alaska en América del Norte. Pero recordemos que son teorías muy bien planteadas y argumentadas. La siguiente teoría nos habla de la ruta transoceánica. ¿Cómo así transoceánica? Es decir, que atravesó el Océano Pacífico. Nos dicen que puede ser que la hayan atravesado y hayan llegado por América, o como era una temperatura tan fría, ¿cierto? Nos dicen que a través de Australia
en pequeñas embarcaciones o caminando siguieron la ruta cafecita que vemos ahí. Dicen que los pobladores venían no solo de Asia, también de Australia, de Oceanía, de Australia, Polinesia y Melinesia, y fue quien propuso Paul River la teoría de múltiple de los americanos, así se llama también. Entonces démonos cuenta que siguieron estas rutas. Y una tercera teoría, ya vamos a mirar por qué, se llama autoctonista, y esta teoría fue expuesta por Florentino Maegni, quien propuso que el ser humano apareció y evolucionó en América. Su teoría se basa en algunos huesos que encontraron en la Pampa Argentina, pero desafortunadamente esta teoría no tuvo mayor fuerza, porque muchos de los huesos encontrados no pertenecían a un periodo tan antiguo. Entonces, digamos que la quiero mencionar, pero no es la más fuerte en este momento. ¿A qué viene todo esto? Porque es importante saber. Porque resulta que antes de nuestro descubrimiento de América, ya existían en nuestro país unos habitantes. No fueron los españoles los primeros habitantes, sino que ya teníamos una historia. Por eso es importante saber que en América existieron unos pobladores que primero fueron nómadas, luego fueron sedentarios, y que las teorías sobre cómo llegaron estos habitantes fueron las anteriormente mencionadas. Recordemos que esto no ocurrió en un espacio de tiempo corto, sino estamos hablando de miles de años para que se dieran estas condiciones. Entonces, los primeros habitantes de América fueron cazadores, recolectores, desarrollaron herramientas, es decir, herramientas con piedras para poder aprovechar sus recursos. Estas herramientas en piedra se llaman líticas. Vemos una imagen donde ya los vemos en un tipito de chozas, en una forma organizada de tener una forma de vivir organizada. Su estilo de vida era nómada, es decir, que no se asentaban en lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar el alimento y refugio. Es decir, que nuestros primeros pobladores fueron nómadas, que después se convirtieron en sedentarios. Los antiguos pobladores de América también fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a diferentes entornos. Entonces, esto los llegó primero nómadas y luego sedentarios. Muy bien, resulta que dentro de esas primeras civilizaciones encontramos las civilizaciones precolombinas. Esas tres primeras civilizaciones colombinas son los mayas, los aztecas y los incas. Se llaman culturas precolombinas a las que existieron en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, antes de que Cristóbal Colón llegara a descubrir o a invadir, de acuerdo a algunas teorías, nuestro continente. ¿Por qué descubrimiento? Porque para los del antiguo continente no existíamos, es decir, para Europa, Asia, África y Oceanía nosotros no existíamos. Pero nosotros sí existíamos aquí como continente, que ellos no nos conocieran era diferente. Entonces, cuando llega Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, ya existían estas tres culturas. Entonces vemos que algunas se ubicaban en México, ¿cierto? Aquí encontramos en nuestro mapita unas en México, Guatemala, y otras que se encontraban a lo largo de América del Sur. Pero América ya estaba poblada cuando llegaron los españoles. Muy bien, vamos a continuar y vamos a darnos cuenta de lo que nos dice aquí. Vamos a fijarnos muy bien en toda esta teoría y estas características de las que nos hablan aquí. Vamos a arrancar por nuestra primera cultura y son los mayas. Resulta que los mayas, ¿cierto?, nos dejaron un gran legado cultural, pero vamos a leer un poquito más sobre su cultura. Ellos ya eran sedentarios, tenían una forma de organización muy clara, fueron en milenios que se trabajaron y se caracterizan principalmente por su cultura, ¿cierto?, por sus formas de construcciones. Fueron
una civilización que se perpetuaron durante bastante tiempo y su cultura tuvo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseían su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó en culturas posteriores. Sí, como nos lo muestra aquí este mapita pequeñito que vemos, ¿cierto? ¿Dónde se ubicaron los mayas? Entonces, los mayas ocupaban en la península de Yucatán, en México y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países centroamericanos, tales como parte de México, Belice, Guatemala, parte de El Salvador y Honduras. Entonces, esta área está caracterizada por volcanes, montañas y áreas selváticas, semicosteras y desérticas. Entonces, existen unas ruinas muy importantes todavía en esa parte de México, de la península de Yucatán. Las principales características de esta cultura, ¿cierto? De esta cultura maya, entonces son que fueron una de las civilizaciones más importantes de América, influyeron en el surgimiento de nuevas costumbres, se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán, como nos lo muestra el mapita. Claro que ya vamos a abordar un poquito más. Eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses, creían en varios y todos relacionados con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de ciudades-estados. Entonces, miremos ahí. Es decir, que su agricultura era muy fuerte. Desarrollaron grandes conocimientos en matemáticas, astrología y escritura. Y como bien lo mencionábamos ahorita, construyeron grandes pirámides y centros sociales y templos de veneración a sus dioses. La cultura maya, como bien lo resaltábamos ahorita, era politeísta y en honor a sus dioses crearon muchas arquitectura, o sea, desarrollaron también su arquitectura y crearon pirámides y varias, o sea, fortalecieron esa parte religiosa a través de las construcciones. Dicen que los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, pero obviamente sacerdotes de su tribu, no sacerdotes católicos como los que vemos hoy en día, quienes se dedicaban al culto, a actos de adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de sus dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Entonces ellos esos templos de adoración los construyeron y fueron fortaleciendo su arquitectura. Entonces, la organización social de ellos, cabe resaltar que existían sacerdotes, gobernantes, nobleza, artesanos y campesinos, y lo más bajo de la pirámide eran los esclavos. Muy bien, ¿por qué es importante resaltar todas estas características para la actividad que tenemos más adelante? Continuamos con nuestra segunda tribu, nuestra segunda forma de organización, que es la civilización azteca. Muy bien, entonces estos aztecas se caracterizaron, esta civilización azteca, perdón, se caracterizó por lo siguiente. Entonces vamos a realizar la lectura de nuestra guía, donde nos dicen que se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Es una característica importante para que lo tengamos en cuenta. Nos dice que esta comunidad también tenía sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Era una tribu bastante fuerte, era una tribu muy guerrera, que invadía los espacios a veces de otras tribus. Muy bien. Encontramos también que su forma de gobierno era una monarquía, es decir, había una sola persona gobernando y autoritaria. Su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey,
tlaotni. Su idioma principal era el náhuatl y fue de las principales culturas que fundó escuelas incluidas para la mujer, pero recordemos que las mujeres en esta época aprendían todo lo que tenía que ver con manifestaciones artísticas y demás. Miremos acá las manifestaciones culturales que nos dan el grupo de los aztecas a nivel de agricultura, escultura, cerámica y el calendario azteca. Tenían una religión que eran politeístas, una organización social, miremosla acá. Esa organización social estaba bien, valga la redundancia, organizada, ¿cierto? En un grupo dirigente que se llamaba nobleza y un grupo dirigido que se llamaba pueblo. Y estos dos, esta organización política tenía al alto supremo, ¿cierto? Tenía unos consejeros y tenía, digamos, la parte más baja de la tribu. Eran una tribu o una organización social bastante fuerte y se dedicaban mucho a la guerra, tenían sacrificios, recordemos, para invadir otros territorios y practicaban el canibalismo. Es una civilización bastante fuerte a nivel de guerreros. Continuamos con los incas. Miremos acá. Los incas, vamos a ubicar que se encontraban en América, en toda América del Sur, como podemos ver en este mapa. Esos incas, ¿cierto? Tendríamos para destacar que eran politeístas, también creían en varios dioses como el sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, es decir, que utilizaban la mano de obra humana impuesta por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, que era un monarca absoluto, es decir, que tenía todos los poderes. Él creaba las leyes, hacía cumplir las leyes y era quien gobernaba. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Recordemos que esta cultura todavía está ubicada ahí y muchas personas de este país pertenecen a los incas. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de otros territorios, poseía un ejército grande y fuerte en armas, estrategias tecnológicas avanzadas para la época. Tenían una actividad artística, practicaban la arquitectura, la escultura, la cerámica, la orfebrería, la pintura, la platería, la textilería, la música para rendir tributo a sus dioses, la danza para rendir tributo a sus dioses y la literatura. Muy bien, entonces vamos ahora con nuestro grupo de los muiscas. Entonces los muiscas, que era otro grupo, otra comunidad, encontramos aquí esta imagen porque pertenece pues a la familia lingüística chibcha. Poblaron principalmente los territorios comprendidos entre el departamento de Boyacá y Cundinamarca en actual Colombia. Entonces es un pueblo indígena que habitó en el altiplano cundiboyacense al sur del departamento de Santander, en el territorio actual de Colombia. Sus habitantes fueron sometidos por los españoles. Sus descendientes directos viven actualmente en localidades del distrito como Bogotá, Suba y Bosa, y municipios vecinos como Cota, Chía y Sesquilé. La palabra muisca significa personas o gente en el idioma muisca. La cultura muisca se refiere a una nación de la cultura chibcha que formaba la confederación de los muiscas. Los muiscas elaboraron piezas de oro utilizando una técnica de la tumbaga, que consistió en la utilización de una mayor porción de cobre aleatorio con oro. En el centro del territorio, lo que hoy se forma la República de Colombia, que antes se llamó Nuevo Reino de Granada, nuestro país ha tenido diferentes nombres y diferentes formas a las que encontramos o vimos en División Política de Colombia. Entonces, antes se llamaba Nuevo Reino de Granada, eso lo vamos a ver cuando veamos toda la parte geopolítica.
Se encontraba habitada por indígenas pacíficos y organizados, agricultores, descendientes de la familia lingüística de las chibchas procedente de Centroamérica, quienes se llamaron a ellos mismos muiscas. Su patria eran las ricas sabanas de Zipaquirá, Nemocón, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso, comprendida entre los nacimientos del río Upía, descendiente del Orinoco, y Chicamocha. Entonces estaban rodeadas de ríos, lo que facilitaba también pues su forma de comunicación y la extracción de alimentos del mismo. Entonces no es más, chicos, Dios les bendiga y que desarrollen su guía de una manera práctica y sencilla. Un abrazo y cualquier duda, las docentes quedamos atentas a ellas.